Señoras, señores y jóvenes en general, hoy como en noviembre del año 1995 hasta el año 2000 en Radio Cadena y después en noviembre del 2010 hasta enero del año 2012 en Radio Moderna, ahora a comienzos de noviembre del 2003 empieza en la página web Tucuiricuy, Ojos y Oídos del Pueblo, un programa jurídico que yo lo produzco para exponer desde el punto de vista legal los hechos y quienes lo han producido, actuando en contra de la Constitución o de la ley. Deben tener en cuenta ustedes el concepto de la política, que es el arte de gobernar un país dictando leyes y haciéndolas cumplir, remediando los problemas de los habitantes de un país. Cada institución de la Constitución, como el Poder Ejecutivo, llamado también Poder Administrador, porque tiene a su cargo administrar o dirigir un país a través del Presidente de la República y de su Ministro de Estado. Esta política también se da en el Congreso con el reglamento del Congreso, que dicta el Congreso y que tiene que cumplir. También se da en las alcaldías distritales, provinciales, en donde se dan normas que hay que cumplirlas. O en el caso de los gobiernos regionales, que dan normas y que tienen que cumplirlas. O en el Poder Judicial, que se dan también disposiciones y que tienen que cumplir, aparte de la Constitución y la ley. Por ejemplo, la ley orgánica del Poder Judicial. O en el caso del Ministerio Público, que tiene, aparte de la Constitución, su ley orgánica, el Decreto Legislativo 52. O en el caso del Consejo Nacional de la Magistratura, que tiene su ley orgánica. O en el caso también del Tribunal Constitucional, que da normas y que las tiene que cumplir la Constitución también, principalmente, y la ley. O en el caso de la Contraloría General de la República, que también tiene su ley orgánica, ¿no? Que da normas y que tiene que cumplir. El caso es que cada una de estas entidades constitucionales, el problema es que ni cumplen la Constitución, que ni cumplen la ley, que ni cumplen sus propias normas. Y eso genera un ambiente de impunidad, en donde no se sanciona a los que la infringen, a los que la transgreden. Y yo creo sinceramente que esto es la génesis, la raíz, el origen de la delincuencia, lo que causa una inseguridad ciudadana. Ellos, por un lado, están en un país en donde el presidente de la República, en lugar de cumplir la Constitución o la ley, la incumple. O en el caso de los congresistas. Entonces,
hay un problema terrible en nuestra colectividad peruana, que por un lado ellos ven que se hacen obras, pero eso implica una coima, algo que se recibe en el extranjero o por lo bajo. Y esto se da en cada institución constitucional. Verbigracia en los ministros de Estado, en los congresistas, en los alcaldes, en los gobiernos regionales, en los jueces del Poder Judicial, en las fiscalías de la nación, en los fiscales, en el Consejo Nacional de la Magistratura, en el Tribunal Constitucional o en la Contraloría General de la República. En cada uno de estos entes constitucionales hay normas, hay la Constitución, hay la ley, pero no se cumplen. Entonces vemos un Perú con grandes carencias. Ustedes salen fuera de Lima y encuentran, por ejemplo, en Chiclayo se ha erigido un edificio del Poder Judicial, Ministerio Público, en un predio que es adyacente donde está la tierra. Es increíble. También se ven una serie de casos en nuestro país en donde ha debido de llegar el agua, en donde ha debido de llegar el alcantarillado, los desagües, la energía eléctrica, por citar unos casos, o en las regiones fronterizas en donde no hay la presencia del Estado, no hay entidades de salud, entidades de policía, entidades educativas. Esa situación de grave indefensión, de grave estado de salubridad, en grave estado de analfabetismo, los culpables son los presidentes delincuentes que tenemos, que tienen las normas constitucionales o legales, pero no las cumplen, pero hacen obras, pero las obras que se ejecutan es sobre la base de que algo se recibe. Yo tengo en el pensamiento que las obras que se hacen no es para remediar un problema de los habitantes de un determinado lugar en el Perú, como es el concepto de la política. Lo hacemos porque voy a recibir algo. Este programa tiene como elemento principal lo que está sucediendo con el expresidente aprista Alan García Pérez, en donde cualquiera de los 400 casos de indultos por casos de narcotráfico en su forma agravada, en donde él ha concedido por resolución suprema indultos, lo cual determina que sea inhabilitado por 10 años, ya que el artículo
64 del Decreto Ley 22.095, sustituido por el artículo primero del Decreto Legislativo 122 y modificado por el artículo único de la Ley 23.689, publicada en el Diario Oficial del Peruano el 21 de octubre de 1983, prohíbe el indulto a los procesados o sentenciados por la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas, en donde el artículo 21 del Decreto Legislativo 824, publicado en el Peruano el 24 de abril de 1996, establece que el beneficio de indulto otorgados a los delincuentes primarios condenados por el delito de tráfico ilícito de drogas, previsto en los artículos 298, 300, 301 y 302 del Código Penal, no son aplicables a los dirigentes, jefes y cabecillas de las bandas u organizaciones denominadas firmas o cárteles dedicados al tráfico ilícito de drogas, y el artículo 297 del Código Penal, modificado por el artículo segundo del Decreto Legislativo 982, publicado en el Peruano el 22 de julio de 2007, norma las formas agravadas del narcotráfico. Por ejemplo, tal como lo prescribe el inciso sexto, el hecho es cometido por 3 o más personas o en calidad integrante de una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas o que se dedique a la comercialización de insumos para su elaboración, o como lo preceptúa el numeral 9 de este decreto legislativo en su artículo 2. La droga a comercializarse o comercializada excede las siguientes cantidades: 20 kilogramos de pasta básica de cocaína, 10 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 5 kilogramos de látex de opio o 500 gramos de sus derivados y 100 kilogramos de marihuana o 2 kilogramos de sus derivados o 15 gramos de éxtasis conteniendo metil-en-dioxianfetamina MDA, metil-en-dioximetamina MDMA, metanfetamina o sustancias análogas. El artículo 2, numeral 24, literal A de la Constitución, ordena que se está impedido de lo que la ley prohíbe, por lo que habiendo el expresidente aprista Alan García Pérez concedido más de 200 indultos por casos de narcotráfico en su forma agravada, que están prohibidos por la ley, verbigracia este decreto legislativo 824, ha violado la Constitución en forma repetida. El artículo 99 de la Constitución señala que corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al Presidente de la República, a los ministros de Estado por infracción de la Constitución, que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de que hayan cesado en estas. En mi programa jurídico Tucuiricuy, Ojos y Oído del Pueblo, en esta página web, estoy detallando esta inhabilitación del expresidente Alan García Pérez. Después le voy a mostrar y le voy a leer el texto de cada uno de estos artículos que he mencionado. Soy César Javier Ojeda Cifuentes, abogado con registro CAL número 6333, que desde 1968 hasta hoy recorto el Diario Oficial del Peruano y lo clasifico diariamente en el área legal que corresponde, lo que me permite fundamentar jurídicamente cada hecho violatorio de la Constitución o de la ley materia de mi comentario. Yo soy autor de 3 libros. El primero de ellos fue este texto único ordenado y concordado del impuesto de timbre fiscales. Lo hice en el año 1973. Este código tributario, el primero en la Dirección General de Contribuciones, hoy SUNAT, en el año 1974.
Y este Código Procesal Constitucional, que lo hice el año 2006, Código Procesal de 769 páginas, Código Procesal Constitucional concordado, comentado y Constitución Política del Estado actualizados al 28 de febrero del 2006, normatividad sobre los derechos humanos y la fundamentación jurídica respecto a la forma como el gobierno ejecutivo congresal fujimorista dictatorial, delincuencial y corrupto conculcó los derechos humanos al someter a todos los entes constitucionales, con excepción de la Defensoría del Pueblo. Tengo también unos artículos cuando yo fui entrevistado por el semanario Causacho en Perú, en donde acá yo defendí al periodista Augusto Zimmerman Zavala, en donde yo descubrí que el vocal César Javier Vega Vega defendió a un narcotraficante, Florencio Tupiño García, y en la foja 140 y 141 aparece el sello del estudio Alan García P. Uno de ellos decía en el expediente policial que compraba la droga, el kilo de la droga, en 7.000 y lo vendía en $40.000. Tengo también un artículo, una entrevista que me hizo la primera el 3 de agosto del 2007, cuando yo fui el único abogado que denuncié que el gobierno de Ricardo Lagos y el Congreso modificó el Código de Procedimientos Penales una semana después del arribo del prófugo Alberto Fujimori a Santiago, ¿no? Para precisamente, la ley decía de extradición pasiva, ¿no? Presumir, y se cambió por la ley 20.074, la acreditación del delito. La norma dejó sin efecto el artículo 449 del Código Procesal Penal vigente del año 2000, que exigía para un proceso de este tipo la presunción de los hechos, y se retornó al Código del año 1934, que en el artículo 647 para caso de extradición indica que debe acreditarse el delito que se le atribuye. Creo que con esta norma terrible de la extradición pasiva, un vocal supremo permitió declarar improcedente esta extradición pasiva solicitada por el gobierno peruano. Felizmente, creo que volvió atrás el Poder Judicial chileno y determinó la extradición, y tenemos a este japonés. Yo tengo compañeros de colegio japoneses, pero este indigna, no dignifica al hombre o a la mujer japonesa. Este es uno de los grandes sinvergüenzas, delincuentes y asesinos y cobardes. Yo, discúlpenme, pero tengo mucho que decir del aprismo, mucho del fujimorismo, mucho de solidaridad nacional, mucho de congresistas tremendamente en actitudes ilícitas, de alcaldes. Quiero terminar esta primera parte de este programa diciendo que a continuación voy a exponer el texto de cada uno de los dispositivos con los cuales se acredita fehacientemente de que el expresidente Alan García Pérez debe ser inhabilitado por 10. Si consideramos, como hay en otros países, la pena acumulativa, tendríamos que sancionar o inhabilitar a Alan García Pérez a perpetuidad por los más de 400 indultos concedidos a casos de narcotráfico en su forma agravada.